Hola a todos queridos espectadores. La tarde anterior, cuando la exesposa de Ye apareció de manera inesperada a la pequeña casa de Huyen, Ka-si-nu se desmoronó. Solo una frase del pasado, una mirada en el presente, y el corazón de Huyen se rompió mientras ella permanecía en silencio mirando cómo ambos se enfrentaban. Esa noche, cuando Maya ya dormía profundamente, Huyen cerró la puerta del cuarto y lloró sola sin Mot-Loi. Y Ye pasó toda la noche sentado en el patio sin dormir, sin entrar. Solo vi que Huyen sufriera, que ella lo malinterpretara, perder a la mujer que más ama. Fue una noche larga, con dos corazones doliendo al mismo tiempo. Una noche en la que cada uno se preguntaba, ¿será suficiente nuestra paz para mantenernos unidos? Y amigos, todo apenas está comenzando. El momento en que Huyen sale del cuarto a la mañana siguiente, justo cuando la primera luz del sol toca los hombros de Ye, es una escena que a cualquiera le va a hacer un nudo en la garganta. Acompáñenme hasta el final del episodio de hoy. Porque después de una noche llena de lágrimas, su amor tomará un rumbo completamente nuevo. No aparten la mirada. Empezamos ahora mismo. En el instante en que Tui dijo, él fue mi esposo, el aire en el patio pareció quedarse congelado. Huyen se quedó quieta, aún agarrando la mano de Maya, pero su corazón se hundió como si alguien lo hubiese sumergido en agua fría. No sintió celos, tampoco se sintió ofendida. Lo que la invadió fue un miedo silencioso, el miedo de que todo lo que ella y Ye habían construido con esfuerzo, toda la paz frágil que mantenían, pudiera tambalearse solo porque alguien del pasado decidió aparecer. Huyen respiró hondo y trató de mantener la voz firme. Si quieren hablar, puedo esperar dentro. Ustedes dos. Pero antes de que terminara la frase, la mano de Ye apretó la suya tan fuerte que ella se sobresaltó. No, dijo él con una voz baja pero firme. Quédate aquí. No quiero que lo malinterpretes y tampoco voy a permitir que nadie te haga sentir miedo. Por primera vez, Huyen vio los ojos de Ye tan tensos, como si temiera que ella desapareciera con solo un soplo de viento. Ye miró a Tui y habló como si llevara tiempo guardándolo. Tui. Hace 3 años te fuiste por tu cuenta, sin una palabra, sin firmar nada. Te busqué no para volver, sino para cerrar todo. Pero desapareciste. Tui mordió su labio. Sus ojos parpadearon rápido como si intentara esconder algo. Solo un instante, pero suficiente para que Huyen notara que Tui no era tan fría como decían. Había algo real en su cansancio. Algo que estaba siendo aplastado por otra cosa. Ye continuó con una voz más grave pero segura. Te debo una disculpa. Por no haber sido lo suficientemente bueno antes. Pero no te debo el futuro. Mi futuro ya no está contigo. Esa frase hizo que Tui se detuviera un segundo. Como si alguien le hubiera tocado una cicatriz que intentaba disimular. Su mano apretó la correa del bolso, los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos temblaron apenas, pero no pasó desapercibido para Huyen. Entonces Tui miró hacia la cerca de bambú, donde la señora Lan observaba desde detrás de las plantas con una mirada cortante como un cuchillo. Y cualquier parte débil en Tui desapareció de golpe. Esa mirada parecía decir, no olvides el objetivo, no te ablandes. Tui respiró hondo y preguntó casi escupiendo las palabras. Entonces, respóndeme, ¿ya te divorciaste de mí? Una pregunta cruel, pero era exactamente lo que la señora Lan quería que dijera. Huyen se quedó congelada. Ye apretó el manillar de la moto y gruñó. Tú sabes que no, te fuiste antes de firmar. Tui contestó enseguida sin apartar los ojos de Huyen. Entonces, legalmente sigo siendo tu esposa. El rostro de Huyen palideció por un segundo, suave como el viento moviendo las hojas del arroz. Ye estalló, Tui, no juegues con esto. Tui soltó una risa amarga, pero sus ojos dejaban ver un dolor torcido. No estoy jugando, es simplemente la verdad de que lo nuestro nunca terminó.
Sus palabras cayeron en el patio como una pequeña explosión. Maya miró a su madre confundida. Huyen la abrazó, se incorporó y en vez de retroceder, dio un paso hacia adelante. Se colocó justo al lado de Ye, tan cerca que sus hombros se tocaron. «Hermana Tui», dijo Huyen con una voz suave pero con una fuerza inesperada, «respeto el pasado de ustedes. Si aún hay algo que deben resolver, Tui, estaré aquí, no tengo miedo». Ye la miró sorprendido, su mirada suavizándose poco a poco. Él murmuró casi quebrándose: «No quiero que cargues con nada de esto. Nada es culpa tuya». Huye negó con la cabeza con una sonrisa triste. «Si tú puedes enfrentarlo, yo también». Ese momento dejó a Tui sin palabras. No esperaba que Huyen fuera así. No atacó. No sintió celos. Solo estuvo allí, con una fe simple y sincera en el hombre que tenía al lado. Y eso paradójicamente le dolió más a Tui. Porque por un instante muy frágil, ella también vio que esta mujer sí merecía la paz que ella misma había perdido hace años, pero ese instante se quebró cuando la mirada de la señora Lan cruzó entre las hojas de bambú fría y afilada, arrancando cualquier rastro de duda en Tui. Tui apretó el bolso recordándose que no podía retroceder. «Ye, necesito que lo digas claro. ¿Qué haremos con los papeles?» Ye cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya estaba decidido. Mañana por la mañana te llevo a firmar en la oficina. La frase cayó como un golpe que rompía el último hilo que amarraba a Tui al pasado. Ella tembló. No se sabía si por dolor o por vacío. O porque finalmente estaba escuchando algo que 3 años atrás había deseado pero nunca llegó. Al darse vuelta, el bolso se abrió un poco y un fajo de papeles viejos cayó al suelo. Huyen pudo ver claramente la frase en la primera hoja: solicitud de divorcio, borrador no entregado. Ye se quedó helado. Huyen sintió su pecho apretarse, y Tui, nerviosa, recogió los papeles con manos temblorosas. No miró a nadie, no dijo más. Solo los abrazó contra su pecho y salió por la puerta. La luz del atardecer cayó detrás de ella proyectando una sombra larga, la sombra de una mujer atrapada entre la culpa y las decisiones equivocadas. Ye quiso seguirla, no para detenerla, sino para decirle algo simple, algo humano, algo que una persona que fue tu esposa merece escuchar. Pero Huyen puso su mano sobre su brazo, no para detenerlo, sino para decir suavemente: déjala ir. Su voz temblaba, pero su sonrisa era leve. Alguien que vuelve con esa cara no viene a pelear, viene a soltar. El viento movió la ropa en la cuerda. La señora Lan detrás del bambú se quedó rígida. Su plan de semanas empezaba a desviarse. Sus ojos mostraron un destello de rabia antes de convertirse en un nuevo cálculo. Allá afuera, Tui se detuvo un segundo. Se giró apenas para dejar que el viento escondiera la lágrima que había caído. Y en sus ojos se rompía algo. Su corazón no era tan cruel como el plan que la señora Lan quería imponer. Pero su vida ya estaba empujada a un lugar sin vuelta atrás. Esa tarde, cuando el portón de bambú se cerró, la paz de la casa de Huyen y Ye dejó de ser intacta. Era como un estanque en el que alguien lanzó una piedra a ondas, más ondas, y ondas que se seguirían extendiendo lejos. Porque detrás de Tui y detrás de la sonrisa fría de la señora Lan, una verdadera tormenta estaba empezando a formarse. Aquella tarde rota no se desvaneció de inmediato. Se alargó como un viento frío que no se mueve, rondando cada ring, cual a casa, pegándose a cada respiración de Huyen y Ye. Cuando el portón de bambú se cerró detrás de Tui, el sonido fue pequeño pero dejó una presión extraña en el pecho de los dos. Huyen recogió la cena como una máquina. No se olvidó de sonreírle a Maya, de limpiarle la boca, de acostarla como siempre. Pero cada gesto era un poco más lento, como si algo dentro de ella la estuviera alando hacia abajo. Ye iba detrás de ella, en silencio como una sombra. Quería decirle algo, quería explicarle, quería abrazarla por detrás,
y pedirle que no pensara mal, pero sus labios no se abrieron. Tenía la garganta llena de piedras. Cuando Maya durmió, Huyen salió a la sala. Ye estaba sentado en la mesa fingiendo revisar sus cuentas, pero ni siquiera pasaba una página. Con solo mirarlo, Huyen sabía que no estaba leyendo nada. «Yo me voy a dormir», dijo ella en voz baja sin mirarlo. Ye se levantó de inmediato como si lo hubieran tirado de un hilo invisible. «Huyen». «Déjame, Ella», negó suavemente con una sonrisa delgada. «Ha sido un día pesado, solo quiero descansar. Mañana lo hablamos». Se metió en el cuarto y cerró la puerta con cuidado. Pero en cuanto el cierre hizo un pequeño clic, sus ojos se humedecieron. Se sentó en el borde de la cama y cubrió su rostro con las manos. No sollozaba, pero las lágrimas caían silenciosas empapando la almohada. No lloraba por celos, ni por miedo a perder a Ye. Lloraba porque un viejo recuerdo había regresado, el recuerdo de una mujer que alguna vez fue traicionada, humillada, obligada a soportar en silencio. Y temía que ese pasado pudiera volver. La habitación quedó llena de un llanto casi imperceptible, tan suave que se mezcló con la oscuridad. Si alguien hubiera estado cerca, habría visto sus hombros temblar suavemente como olas pequeñas que nunca se detienen. Afuera, Ye salió después de unos minutos sentado sin saber qué hacer. No soportaba no poder acercarse, no poder abrir la puerta de su corazón. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba preguntarse, ¿qué tengo que hacer para que no le duela? La noche estaba extrañamente tranquila. La luna se asomaba entre los bambúes, dejando una luz amarilla suave sobre el techo. El viento movía las hojas de los plátanos. Ye se sentó en el escalón mirando el patio oscuro. El barro seco seguía pegado a la rueda de la moto, un recordatorio de la tarde caótica. Se pasó una mano por la cara y apoyó los codos en las rodillas, soltando un suspiro que parecía vaciarle el pecho. Murmuró casi sin voz: «Perdóname, Huyen, por hacerte pasar por esto». No hubo respuesta, solo el sonido de los bambúes chocando suavemente. Se quedó ahí mucho tiempo. El frío de la noche se fue metiendo en su ropa, la humedad en la piel. En una noche normal, Huyen habría salido con una chaqueta o un té caliente. Pero hoy, ella estaba llorando sin saber que él también estaba roto. Terminó abrazando sus rodillas con la cabeza apoyada en los brazos. Parecía un niño regañado, y por un momento dejó de ser el hombre fuerte que siempre intentaba ser. Solo era alguien que se culpaba hasta el cansancio. El tiempo pasó lento. La neblina se espesó. En el dormitorio, Huyen se giró tratando de escuchar. No oyó pasos. No oyó la puerta del cuarto. No oyó a Ye moverse en la casa. Y un presentimiento le apretó el corazón. Se levantó y abrió la puerta en silencio, y lo que vio hizo que sus ojos ardieran. Ye estaba sentado afuera, abrazado a sí mismo, temblando del frío y del agotamiento. Su cabello tenía gotas de rocío, su camisa estaba húmeda. Miraba al vacío como alguien perdido en una noche sin salida. Huyen se llevó la mano a la boca para no sollozar. El corazón se le encogió. Había pensado que él era indiferente, que no le importaba, que la dejaba sola con su tristeza. Pero ahora lo entendía, él estaba sufriendo, incluso más que ella. Cerró la puerta un momento y se apoyó en la pared. Esta vez lloró por él. Cuando el amanecer comenzó, el canto de los gallos resonó en la distancia. La neblina cubría todo el patio como un velo. Ye seguía sentado ahí desde que oscureció hasta el amanecer. Los ojos rojos, las manos heladas, los labios secos por el viento. Huyen abrió la puerta y salió con un suéter delgado, el pelo despeinado, los ojos hinchados, pero la voz suave como un hilo. «Entra, Ye, por favor». Él levantó la cabeza y se puso de pie de golpe como si lo hubieran descubierto haciendo algo malo. «Lo siento, no quería que te preocuparas, yo solo...». Ella se arrodilló a su lado y colocó su mano sobre la suya helada. «Estás temblando, no sigas aquí».
Ye apretó su mano bajando la mirada. Tenía miedo de que estuvieras enojada, de que pensaras que escondo algo, de que me dejaras. Su voz temblaba no por el frío, sino por todo lo que había pasado en su cabeza durante la noche. Huyen lo miró durante varios segundos antes de decir, sí me dolió, sí lloré, sí me asusté, porque tu pasado aún está sin cerrar. Ye cerró los ojos respirando hondo. Entonces ella agregó suave como lluvia fina, pero nunca pensé en irme, ni un solo segundo. Él la miró con los ojos brillantes, como si alguien lo hubiera rescatado de un lugar oscuro. Huyen apoyó la mano en su pecho. Vamos adentro, verte aquí, me duele. Y en ese momento, cuando él bajó la cabeza, Huyen lo abrazó. Un abrazo que recogía toda la noche que él había pasado solo bajo el frío, intentando no romperse. El viento de la mañana pasó por el techo. La luz suave cayó sobre sus hombros. El pequeño patio, el mismo lugar que la tarde anterior, se llenó de tormenta, volvió a calentarse con el latido de dos corazones que después de la noche más dura, se habían vuelto a encontrar. El día empezó. No sería un día completamente tranquilo. Pero ellos habían decidido quedarse. Decidieron tomarse de la mano. Decidieron no soltarse incluso con la tormenta que seguía ahí detrás de los bambúes esperando. Pero esa mañana estaban del mismo lado, y ni siquiera el viento podía romper eso.